Ahí está grabando. 1, 2, 3 grabando. Eje X, eje Y, eje Z. X igual a Y cuadrado es esta parábola. A ver si me resulta bien. Vamos a prolongar un poco esto hacia el otro lado. ¿Ya? Así que debería ser más o menos esa parábola que está en el suelo. ¿Ya? Yo la voy a agrandar un poquito más. ¿Ya? Y esto pasa hacia abajo del plano. ¿Eh? ¿Ya? La cosa pasa así, entonces... más o menos se pega una vuelta. Diablos. Ahí sí. Se pega una vuelta por acá. Abajo. ¿Ya? Voy a remarcar lo que me queda en el plano XY nomás. Que es más o menos esto. Esa parábola ahí. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Ese sería el cilindro parabólico X igual a Y cuadrado. ¿Bien? Es una canaleta, pero que está vertical. Y, Profe, dígame. la parábola no sería mirando sobre el eje X, porque esto está sobre el eje Y. Es como Y igual Ah, a... tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La que yo grafiqué es Y igual a X cuadrado. Ya. Pero no hay ningún problema porque nosotros hacemos algo más fácil, que a este eje de acá le colocamos eje Y y a este eje de acá le colocamos eje X. ¿Ya? Sale más corto Sí. para no estar cambiando el dibujo. ¿Ya? O si quieren lo cambio, ¿ah? Yo no tengo problema. Yo por lo menos así entendí, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Y dice sobre el plano X más Z igual a 1. X más Z igual a 1 es una recta que pasa por 1, 1. Entonces vamos a colocar aquí que pasa por 1, 1. 3, 4, por ahí. 1, 1. ¿Ya? Entonces va a ser esta recta. Más menos esta recta. ¿Ya? Pero como estamos en 3 dimensiones, en realidad esa recta no es una recta, sino que es un plano. Vamos a colocar ahí el plano para que vean cómo corta esto. ¿Ya? Más o menos así. Ahí está el plano. Ese plano, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, y dice que está sobre Z igual a 0. ¿Bien? Por lo tanto, lo que nos queda acá es más o menos esta figura. Profe, Diga. me perdí con la de adelante, con la del Y igual a X cuadrado. Ya, dame un segundito. Bien. Esa es la cuña. Ya. Lo que dijo tu compañero es lo siguiente. Ah, pero la cuña corta aquí en 1, entonces, ya, yo lo hice como que cortaba más acá. Lo voy a arreglar, ¿ah? Porque este punto aquí, ese punto ahí, tiene que ser el 1, ¿ya? Para que nosotros hayamos graficado solamente la cuña sobre el eje Z igual a 0, ¿ya? Tengan cuidado porque ahí cometí un error. El 1 no está acá, el 1 debería estar por acá, ¿ya? Es un asunto del dibujo, ¿no? ¿Ya? Lo voy a hacer mejor. Lo que decía su compañero es que si yo tengo, fíjate bien, si yo tengo el plano X, Y, Z, ¿bien?
La parábola que nosotros deberíamos dibujar es esta. Más o menos esa, ¿ya? Esa está en el suelo. Entonces, si yo hago la prolongación ahí arriba, me debería dar más o menos eso, ¿ya? Eso más o menos es el cilindro parabólico, ¿ya? Eso tendría que ser el cilindro parabólico, ¿ya? Para arriba y para abajo. No así como lo dibujé acá, porque hice un cambio en los ejes, ¿ya? Ahora, el plano que nosotros vamos a tener va a ir así. Va a cortar esta cosa y por eso es que es mejor mirarla de lado, porque va a cortar esta cosa así. Allá abajo, y después por acá sube. ¿Bien? Entonces, se ve un poco más, no se ve muy bien, ¿eh? No se ve muy bien, porque la cuña está la parte más alta mirando hacia nosotros y la parte más baja por allá atrás. A ver, no, estoy al revés, estoy mal yo. Estoy mal yo porque nosotros dijimos que esta cosa iba a ser así, miren. Acá está el 1, x igual a 1, y acá arriba está z igual a 1. Entonces, el plano va a cortar ahí. Va a cortar ahí. Entonces, más o menos el plano debería ser así. ¿Ya? Va a ser así. Entonces ahí queda la cuña. Ya hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si borramos el gráfico, la región es esa. Que tengo que borrar esta parte de acá. Esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, el dibujo que hay. Ahí está el eje Z, eje X, eje Y, y la cuña va a quedar ahí. Llevámosla ahí. Eso. Acá abajo. ¿Bien? Ahí está bien visto. La cuña sería esa. ¿Ya? Y esa superficie que yo grafiqué por acá, es esa de ahí. ¿Bien? Ok. Entonces voy a pasar a la página siguiente y voy a tratar de hacer un dibujo un poco mejor. Bien. Entonces, ¿cómo les hice el dibujo? Voy a tratar de hacer el dibujo primero. Algo ahí. Hacia abajo. ¿Cierto? Y más o menos ahí. Entonces voy a borrar acá. ¿Ya? Vamos a colocar... no me quedó muy... Ya, pero creo que van a entender. Ahí va el eje Z. Ay, no ser bueno para el dibujo, ¿no? Vamos a copiar el eje Z mejor ahí. El eje Y y el eje X. Entonces esta parábola... ¿cómo lo hago? Acá en el suelo mejor primero. Profe, disculpe. Dígame. Voy a graficar de nuevo el x más z igual a 1, es que no me sale. X más Z... chupa ya. X más Z igual a 1. Si tú te vas a una tabla, lo que vas a tener que hacer es graficar en el plano XZ. Así que cuando el X vale 0, el Z vale 1. Y cuando el Z vale 0, acá en el suelo, el X vale 1. Pero ahí está el 1. ¿Ya?
Priorita el 1. ¿Bien? Entonces, el plano corta aquí así. La traza que queda es esa recta, ¿ya? Esa es la traza que me deja el plano X más Z igual a 1. Me deja esa traza. Esa, ¿ya? Eso es lo que se ve sobre la pared del plano XZ, que sería esta pared de acá. ¿Bien? Por lo tanto, si yo quisiera hacer un dibujo más o menos decente, yo tendría que dibujar un plano más o menos así. ¿Bien? A ver, para que queden más o menos paralelos, algo así. No sé si hay alguien bueno para el dibujo, pero ahí más o menos creo que se entiende que ese es el plano X más Z igual a 1. ¿Ya? Ahora, por acá abajo, esto va a cortar a un cilindro parabólico. ¿Ya? Y lo que me va a dejar es esto de aquí. Ah, no, estoy con recta, así que... Más o menos ahí. ¿Ya? Entonces va a ser más o menos esto. Voy a hacerlo segmentado primero para después remarcarlo. Ahí. ¿Ya? Y ahí se pega una vuelta hacia abajo. ¿Ya? Ese es el cilindro. O mejor dicho, esa es la parte del cilindro. ¿Eh? En la parte del cilindro. Porque el cilindro era así. El cilindro era así. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasó un plano. Un plano ahí más o menos. ¿Qué ocurrió? Lo cortó. ¿Cómo lo cortó? Lo cortó ahí. Entonces esta parte de acá arriba voló. Y me quedó eso. ¿Ya? No sé si lo lograron ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? Aquí, este de aquí sería el suelo. ¿Cierto? Ese sería el suelo. Y acá nosotros vamos a tener un techito. Ese. Ahí. ¿Bien? Que sería este techo de acá. ¿Ven? Lo que yo acabo de dibujar con líneas verdes es eso. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el techo. ¿Bien? Entonces tienen que calcular este volumen. Ese volumen. ¿Ya? ¿Qué tengo yo acá? Tengo eso, que es 1, y tengo este de acá, que es 1. ¿Bien? Tengo el piso que está en rojo, ese piso de acá, voy a dibujar eso, que es Z igual a 0. ¿Ya? ¿Qué otra cosa necesito entender? Necesito entender también que este techo que está aquí, voy a colorear acá, ese techo, ¿ya? Y voy a tratar de colorearlo aquí. Es que tantas líneas después uno se enreda. Aquí, ese techo. ¿Cuál es ese techo? Ese techo es X más Z igual a 1. ¿Bien? Ahora, voy a ser un poco cuidadoso porque lo que yo voy a pintar en amarillo, lo voy a pintar grueso, es una rama de la parábola en amarillo. Y la otra rama de la parábola la voy a pintar en azul. Bien. Pero llega hasta aquí nomás, ¿cierto? Llega hasta aquí nomás. ¿Por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo el eje X. Ahí va el eje X. Ahí está el eje X. ¿Ya? Si nosotros nos percatamos de esto, tenemos que X es igual a Y cuadrado. Por lo tanto, la rama en azul, la rama que está en azul, es la raíz positiva, o sea, es Y igual raíz de X.
y la rama que está en amarillo va a ser igual menos raíz de x. ¿Se logra entender eso, cierto? Sí, profe. Sí, bien. Ya. Voy a borrar el dibujo de la derecha para ver si logramos escribir la integral. Vamos a borrar acá. Ya. Así que el volumen que a mí me están solicitando va a ser igual a ¿qué cosa? El X, voy a anotar por acá abajo, o mejor acá arriba, el X se mueve ¿dónde? Se mueve entre 0 y 1. El Y se mueve ¿dónde? Desde menos raíz de X hasta raíz de X positiva. Y el Z, que lo voy a escribir en azul, se mueve desde 0 hasta el plano. ¿Cuál es el plano? 1 menos X. ¿Ven? Acá está el plano. Acá está el plano, lo había escrito acá. 1 menos X. 1 menos X, está bien. Por lo tanto, el volumen que yo tengo que calcular, lo vamos a escribir como la integral, ¿en términos de quién? En términos de X. ¿Dónde se mueve el X? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Ya? Eso es fácil darse cuenta porque el X se mueve acá. El X se mueve aquí. Aquí, aquí. Ahí. Ahí se mueve el X. El X se mueve ahí. Del 0 al 1. Del 0 al 1. Ahora, ¿cómo se mueve el Y? Dibujemos un vector. El Y se mueve desde aquí hasta acá. ¿Ya? Está moviendo desde ahí hasta acá. ¿Bien? ¿Alguien me escribió? No, no, Fernanda, mira. Ya voy a explicar por qué el Z se mueve así. Ya, el X se mueve de 0 a 1. Creo que no hay problema con eso. El Y se mueve desde la base amarilla hasta el techo azul. Y eso lo escribimos en rojo. Entonces, el de Y va a ser la integral de ¿quién? Desde menos raíz de X hasta raíz de X positiva. ¿Bien? Y ahora lo único que me falta es el Z. El Z. El Z, ¿de dónde se mueve? Se mueve desde el suelo es ese. Ese es el suelo. En este caso el suelo coincide con el suelo, coincide con el plano XY. ¿Bien? Es el suelo. ¿Estamos? Pero si yo miro esta región de lado, ya voy a tratar de hacer el dibujito de lado. Esta cosa es más o menos así, ahí, ahí y ahí. ¿Bien? Entonces, el suelo es ese. Es el suelo. ¿Estamos? Y el techo es este. Voy a cambiar el ancho de la línea acá, para poder dibujarlo bien. Ese es el techo. ¿Ya? ¿Y quién es ese techo? El plano que cortó a todo esto. El plano que pasó así. Y lo cortó. ¿Y qué plano es ese? Este. Ese es el plano. Sí, sí. Lo que dice Cristian es correcto. Hay que intentar, no hay que intentar dejar, hay que dejar los límites numéricos en la última integral. Ya voy a reexplicar eso. Bien.
Fernanda, ¿quedó claro por qué se mueve desde 0? No es que sea desde 0, 0, sino que esta parte de acá abajo es el plano z igual a 0. Y arriba, lo que tengo en cuadrícula, es el plano z igual a 1 menos x. Entonces aquí vamos a colocar que esto se mueve desde 0 hasta 1 menos x. ¿Bien? Así que tenemos que calcular ese volumen solamente, de z de y de x. ¿Ya? Ahora, el cálculo ya es fácil. ¿Bien? Voy a hacer el cálculo y voy a explicar por qué número, función de x, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener que esa triple integral va a ser igual a la integral de 0 a 1, la integral de menos raíz de x hasta raíz de x. Acá me va a quedar z. La integral de eso es simplemente z. Por lo tanto, al evaluar esto me va a quedar 1 menos x, de y de z, de y de x, perdón. Esto es la integral de 0 a 1, aquí me queda 1 menos x por y evaluado entre menos raíz de x y raíz de x. ¿Ya? Y acá me queda de x. Esa integral va a ser la integral de 0 a 1. Aquí me va a quedar raíz de x menos raíz de x. O sea, me va a quedar 2 raíz de x. 2 raíz de x. Entonces esto va a ser 1 menos x por 2 raíz de x. Entonces vamos a dejar el 2 afuera. Y raíz de x lo vamos a escribir como x elevado a un medio de x. Así que esto es 2 veces la integral de 0 a 1 de x elevado a un medio menos x elevado a 3 medios. Lo único que hice fue distribuir de x. ¿Ya? Distribuir el x sobre el x elevado a un medio por 1 menos x. ¿Ya? Así que esa integral, voy a continuar acá. Vamos a ver si entra todo en esta hoja. Va a ser 2 veces la integral de x elevado a un medio, eso es x elevado a 3 medios. Y aquí me aparece un 2 tercios. Menos. Aquí me va a quedar x elevado a 5 medios, y aquí me aparece un 2 quintos. He evaluado todo esto entre 0 y 1, así que simplemente evaluado en 1. Esto va a ser 2 por 2 tercios menos 2 quintos. Menos. Así que esto va a ser 2 veces, mínimo con múltiplo 15, y acá me queda 10 menos 6. O sea, aquí me quedó un 4. 4 por 2, 8. 8 partido en 15. Resultado conocido, en algún momento nos dio eso. 8 partido en 15 unidades cúbicas. ¿Ya? Unidades cúbicas. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. yo tengo una duda, es que me pierdo en qué momento, o sea, cómo yo elijo el orden de la integración. Ya. O sea, por ejemplo, ahora lo hizo de z, de y, de x, pero me pierdo cómo tengo que hacerlo. No sé si me explico. Ya, lo que pasa es que si tú quisieras hacerlo en otro orden, tendrías que pillar este punto de intersección. Por ejemplo, para encontrar el valor de y acá, el y sub 0. ¿Ya? Entonces, aquí el x, nosotros sabemos que el x aquí vale 1. ¿Ya? Entonces, si el x vale 1, eso está en la parábola que está acá abajo. Cuando el x vale 1, entonces el y puede ser menos 1 o 1. Entonces aquí nosotros vamos a tener, en vez de y sub 0, vamos a tener un 1, y por acá atrás, va a ser el menos 1. ¿Ya? Entonces tú podrías decir, ya, ¿qué es lo que ocurre acá? El y, ¿de dónde a dónde se mueve? El y se va a mover desde menos 1 hasta 1, ¿ya? De menos 1 hasta 1, y el x se va a mover desde la parábola, voy a marcarla completa con amarillo, desde esa parábola, en el suelo. Ese va a ser su piso del x, y el x ¿hasta dónde va a llegar? El x va a llegar hasta aquí, ¿Dónde es el hasta aquí? Hasta aquí.
¿Qué es eso? X igual a 1. Entonces, si yo quisiera escribir eso en términos del I, ¿ya? Tendría que verificarlo, sí, pero debería ser la integral de menos 1 hasta 1 en el I. ¿Se entiende, no? Ujú. Porque me muevo desde acá, que es el menos 1, ¿por qué? Porque es ese puntito que está ahí, desde el menos 1 hasta el 1, es acá, ¿ya? Y el X se mueve desde la parábola. Entonces el X, después viene el de X, se va a mover desde la parábola. ¿Cuál era la parábola? Y cuadrado. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Se mueve hasta el 1. Hasta X igual a 1. Esta línea acá en amarillo, que ahora lo estoy segmentando, es X igual a 1. Se mueve hasta ahí. Y el Z se seguiría moviendo desde el 0 hasta 1 menos X, parece que era el plano que estaba por arriba. ¿Bien? Sí. Ya. Entonces, ahí yo ya no lo escribí de Z de I de X, lo escribí de Z de X de Y. Veamos si nos resulta lo mismo. Va a ser la integral de menos 1 a 1, de la integral de I cuadrado hasta 1, de 1 menos X, de X de Y. Entonces esto va a ser la integral de menos 1 a 1, de 1, que la integral de 1 es X, menos X cuadrado, medios. ¿Ya? ¿Evaluado dónde? Entre I cuadrado y 1. ¿Y acá qué me queda? De I. Eso va a ser la integral entre menos 1 y 1. ¿De quién? De 1 menos 1 medio menos paréntesis I cuadrado menos I a la cuarta medios. ¿Qué cosa? De I. ¿Ya? Bien, voy a seguir acá, que el lápiz que ocupa es más grueso. Esta cosita de acá me da 1 medio. Por lo tanto, aquí va a ser I medios. ¿Bien? Menos I cubo tercios. Esta ya está integrada y aquí me queda menos la integral de I cuadrado, que es I cubo tercio. Y acá me va a quedar más I a la quinta, ¿cierto? Partido en 10, si no me equivoco. ¿Sí? He evaluado todo eso entre menos 1 y 1. Así que esto va a ser 1 medio menos 1 tercio más 1 décimo, menos paréntesis, menos 1 medio más 1 tercio menos 1 décimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener 1 medio más 1 medio. 1 medio más 1 medio. Aquí me queda menos 1 tercio, menos 1 tercio. Menos 1 tercio, menos 1 tercio. Más 1 décimo, más 1 décimo. Porque aquí tengo menos, pero acá afuera también tengo un menos. Así que me queda más. Así que esto va a ser 1 más 1 quinto. Este de aquí me da 2 décimos. Y eso es 1 quinto. Menos 2 tercios. Mínimo con un múltiplo, 15. Entonces aquí va a ser 15 más 3 menos 10. Entonces aquí tengo menos 7, 15 menos 7, 8. 8 partido en 15. Me dio lo mismo, aunque haya cambiado los límites de integración. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que acabamos de hacer es darle otra lectura nomás. ¿Bien? No sé si habré respondido a tu consulta, Carla. Sí, me queda un ¿Sí? poquito más claro. ¿Perdón? Gracias. Gracias. Ah, ya. Vale. Claro. Si el orden fuera de X, de Y, de Z, el Z tendría que ir en números. Correcto. Voy a agregar una hojita aquí. Y eso es lo que quería explicar cuando me lo consultaron delante. Si yo llegara a considerar integral, 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 ¿qué orden? De X, de Z, de Y. Entonces, el Y debería ir entre unos valores, coloquémosle A y B. El Z debería quedar escrito entre un F de I y un
g de i, y el x debería estar entre una función que depende de i y también de z, y acá el x debería llegar hasta otra función que depende de i y de z. ¿Bien? Pues fíjense, el x, las integrales que vienen después son en términos de z y de i. Entonces, acá tengo una función que va a depender, bueno, aquí le coloqué t, t que va a depender de i y de z. Y va a llegar hasta otra función, que la llamé h, que depende también de i y de z. El z tiene que depender de la integral última que me va a quedar, que es i. Entonces va a ir desde una función f de i hasta una función g de i. ¿Ya? Esa es como la mecánica, ¿eh? Pero recuerden no mecanizarse, ¿eh? Sino que leer la figura que les va a quedar. Y el i, que es la última integral, tiene que ir entre ciertos parámetros que son constantes, entre a y b en este caso. ¿Ya? Eso es. Espero haya quedado claro más o menos el primer ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya, pasemos al siguiente. Ahora les voy a dar unos minutitos para que me dibujen el recinto, que yo no sé dibujarlo. Así que considere el sólido que se encuentra dentro de esa esfera y arriba del paraboloide. Exprese las integrales requeridas para calcular el volumen del sólido. Expréselas en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Y al final calcule el volumen en una de ellas. Ya hagan el dibujo por mientras. Bien, hagan el dibujo. Yo voy y vuelvo. Consultas, por favor, escríbanlas en el chat. ¿Ya? Si tienen dudas, háganlas. Por favor. A través del chat. Porque yo no sé si está aquí. Hasta el momento estoy acá, pero no sé qué es lo que vaya a ocurrir más adelante. Pueden ocupar graficadores, ¿eh? Para que vean más o menos qué es lo que le queda. Ya, ¿está listo el dibujo? Por aquí alguien escribió. Claro, son unidades cúbicas porque f de x, y, z es 1.
es volumen. No hay densidad, no hay masa, no hay nada. ¿Ya? Cuando ya son otras cosas físicas, tienen otra connotación, Ignacio. Bien. A ver, veamos el dibujo. Voy a tratar de... Esta cosa de acá, z igual a x cuadrado más y cuadrado, es un paraboloide. Y lo que me queda, un paraboloide, coloquémosle circular. ¿En qué sentido? En este sentido. Que esto de acá, todas estas trazas, bueno, esa no me quedó muy buena, pero ahí, todas esas trazas son circunferencias. ¿Ya? Circunferencias. ¿Bien? Ya. Voy a ver si puedo dibujar algo, ojalá no tan malo. Ahí, ahí, ahí. Ahí más o menos. Ya. Y esta cosa sigue al infinito y más allá. Bien, continúa. Así que aquí podría seguir dibujando esto. Y esta cosa de acá es una esfera. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a menos 2z, coloquemos menos 2z igual a 0. Por lo tanto, esto es x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado, ¿no? Para que me dé el menos 2z. Pero acá yo estoy agregando un 1, por lo tanto acá va a tener que ser 1. Entonces, vamos a tener una esfera centrada en el 0,0,1. ¿Y qué radio? Radio 1. Ah, entonces va a ser más o menos así. Voy a dibujarla con rojo mejor. Por ahí más o menos. Entonces tengo acá una esfera, pero fíjense lo que ocurre aquí. Estas cosas deberían intersectarse más o menos ahí. Entonces lo que a mí me va a interesar es esto. Es el paraboloide. Chupaya. Me quedo muy pegado a la esfera, pero no importa. El paraboloide dice, considera el sólido que se encuentra dentro de la esfera y arriba del paraboloide. Entonces tiene que estar arriba del paraboloide y dentro de la esfera. Por lo tanto, lo más probable es que la esfera, lo rojo pase acá, pase como para acá, la esfera, por abajo, ¿ya? Quizás el paraboloide me quedó muy ancho. Seguramente el paraboloide era así, ahí se intersectaba y la esfera me iba a quedar más o menos así. ¿Ya? Ahí. Entonces lo que nosotros tenemos acá es esto. Vamos a tener eso y con este casco. ¿Bien? Y con ese casco. ¿Ya? Lo voy a dibujar más bonito en la siguiente, pero creo que ya se entendió más o menos cómo es el dibujo. El dibujo es más o menos así. Tenemos un paraboloide
y aquí nosotros tenemos la parte de arriba de la esfera. Bien. Así que aquí voy a colocar el plano X, Y, Z. Bien. X, Z. Ok. La proyección de la sombra que nosotros tenemos... tenemos que intersectar, debemos intersectar el paraboloide con la esfera, ¿ya? Para ver a qué altura se intersectan. Pero les aviso al tiro que la intersección les tiene que dar 1. ¿Ya? Voy a colocar eso, línea ahí. Ahí sí. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, ¿dónde estaba esto? Teníamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Teníamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z, y teníamos z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces hacemos un sistemita, sabemos que el x cuadrado más y cuadrado vale z cuadrado, perdón, vale z, más z cuadrado, este es 2, este es 1, entonces aquí nosotros decimos 2 en 1, esto lo reemplazamos acá, y me queda z más z cuadrado igual a 2z, así que z cuadrado menos z igual a 0, z factor de z menos 1 igual a 0, las intersecciones se producen en z igual a 0 y en z igual a 1. ¿Ya? Entonces, se intersectan acá abajo, se intersectan acá abajo, se intersectan ahí y aquí. ¿Ya? En el plano z igual a 1 se intersectan. ¿Ok? Ya. Y si z vale 1, esta circunferencia que nosotros encontramos acá arriba, esa de ahí, esa circunferencia, la sombra proyectada acá abajo, es la circunferencia, la sombra, la proyección de esto acá abajo, es la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Bien? Por lo tanto, este punto de acá vale 1, este punto de acá vale 1, por acá tenemos menos 1 y por acá atrás también tenemos menos 1. ¿Ya? Entonces, del menos 1 hasta el 1 y del 1 hasta acá atrás, que es el menos 1. ¿Bien? Ya. Así que, ¿cómo podemos escribir esto? El x de dónde a dónde se mueve. El x, o si quieren el y, da lo mismo, ¿eh? Pero hagámoslo con el x. El x se mueve desde el menos 1 hasta el 1. ¿Se entiende? Que el x se mueve desde el menos 1 hasta el 1. Tienen que mirar el dominio abajo. El y se va a mover desde esta parte en amarillo que voy a dibujar, desde aquí. Que es esa parte, desde ahí. Si yo lo miro desde arriba, Profe, dígame.
Se supone que ese dominio que encontramos es el que da la sombra, pero al cortarlo en el plano z igual a 1, ¿cierto? Correcto, aquí. Ese es el dominio que está haciendo. Exactamente. Que es lo más Ah, ancho, que es lo más ancho que yo voy a ver desde arriba. Si yo miro esta gráfica XY desde arriba, voy a ver más o menos esto. ¿Ya? Ven como la parte más ancha. ¿Ya? Y eso justamente es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces yo lo proyecto al suelo nomás para hacer el análisis, pero quizás lo pueden hacer aquí. ¿Ya? Eso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces lo que yo acabo de decirles es que yo voy a esta parte de acá. Entonces, el i, ¿de dónde a dónde se mueve? El i se mueve desde esto amarillo hasta lo que yo voy a dibujar en azul. ¿Ya? Si yo me muevo, si el x se mueve, mejor dicho, desde el -1 hasta el 1, entonces siempre acá adentro yo me voy a estar moviendo desde lo amarillo hasta lo azul. Siempre. ¿Ya? Es como cuando yo les dibujo el vector aquí. Le estoy dibujando el vector ahí. ¿Ya? ¿Ya? El vector en rojo se mueve desde lo amarillo hasta lo que está en rojo. ¿Ya? Pero acá abajo se ve más claro. Entonces, esta parte de aquí es igual menos raíz de 1 menos x cuadrado. Y esta parte de acá, la que está en azul, es igual raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Entonces, nosotros decimos que, bien, el x se mueve entre -1 y 1. ¿Ya? El i, a ver, un segundo, es que la escritura me cuesta un poco. El i se mueve desde la parte de abajo de la circunferencia, que es menos raíz de 1 menos x cuadrado, hasta la raíz positiva, que es 1 menos x cuadrado. Y el z se mueve desde el paraboloide hasta la esfera. Bien. Ya. ¿Cuál es el paraboloide? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el z en realidad, mejor borro. El z se mueve desde x cuadrado más y cuadrado. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la esfera. Bien, llega hasta la esfera. Pero como esfera, uno dice la esfera yo la puedo dividir en dos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una cúpula, que yo le llamo cúpula, la parte de arriba. ¿Bien? Vamos a tener la cúpula. Y voy a sacar la otra parte un poco más abajo. Y el hemisferio inferior. ¿Ya? El hemisferio superior y el hemisferio inferior. Esta parte de acá arriba, el casquete esférico superior, tiene como ecuación, ¿qué cosa? Fíjense bien, fíjense bien. Tendríamos que despejar el z, ¿eh? Tendríamos que despejar el z. Entonces teníamos x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Creo que esa era. ¿Bien? Por lo tanto, z menos 1 al cuadrado va a ser 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así que z va a ser 1 más menos la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Se logra entender esa parte? De que el z es igual a eso, porque aquí yo aplico más menos raíz. ¿Ya? Más menos raíz. Y al aplicar más menos raíz, después ese menos 1 lo paso al otro lado como 1 positivo. ¿Bien? Entonces, esta parte de arriba es z igual a 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Eso es eso.
¿Ya? Profe, ¿no sería menos x cuadrado menos y cuadrado? Eso. Menos x, le quería colocar paréntesis, pero me olvidé ahí. A ver, déjame. Ahí sí. Ahí está. Menos y cuadrado. Aquí también es menos, ¿ya? Menos y cuadrado. Y este casquete que está acá abajo, esta parte de acá, va a ser z igual a 1 menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero el z se mueve hasta el casquete de arriba, fíjense, mueve hasta ahí. Por lo tanto, acá va a ser Mami, no grité, mamá, no grité. La raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por favor, chiquillos, los micrófonos. Ya, ahí estamos. Entonces, ahora ¿qué queda? Escribir la integral. Ya tenemos la integral. Voy a copiar y pegar acá, en la siguiente hoja. Ahí, control C. Agrego una página, control V. ¿Bien? Entonces, me pedía escribirla en las distintas coordenadas. Vamos a escribir aquí primero en cartesianas. ¿Cómo me va a quedar eso? ¿Cómo me va a quedar eso? Eso me va a quedar como la integral entre menos 1 y 1 en términos de dx. Después me va a quedar la integral en términos de dy. ¿De dónde hasta dónde? Desde menos la raíz de 1 menos x cuadrado hasta la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Y el z me va a quedar como la integral que va desde x cuadrado más y cuadrado hasta la raíz positiva de 1, en realidad 1 más la raíz positiva de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Bien? Y ahí queda expresado el volumen. ¿Ya? Ahora, acá hay simetría. No sé si se dieron cuenta de ese pequeño detalle que hay una simetría. Estaba eso, estaba la cúpula, estaba ahí, y justo el z cortaba aquí, cortaba acá. Entonces yo podría decir que en realidad, ¿saben qué? Yo podría calcular solamente esta parte. Podría calcular solamente esa parte. Y aquí voy a colocar en negro los ejes. Como que hay una simetría. Tengo malo el pulso. Solamente esa parte. Y los otros que están acá, no los calculo. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces yo podría decir, ya, esto también se podría escribir como 4 veces la integral. En este caso, aquí el x se movería de 0 a 1. ¿Ya? El y, ¿de dónde se movería? El y se movería, si yo grafico esto de aquí, solamente el y va a ir desde aquí, hasta lo que está en negro. Entonces, el y se movería desde 0 hasta esta parte. Y esa parte era la raíz positiva. Entonces va a ser desde 0 hasta la raíz de 1 menos x cuadrado. Y el z igual se iba a mover. Pero me faltó la parte de arriba, ¿cierto? Me faltó la cúpula acá, la cúpula ahí. ¿Ya? Faltó la parte de la esfera. ¿Ya? Se movería también desde el paraboloide hasta la esfera. Entonces aquí igual va a ser desde x cuadrado más y cuadrado hasta 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado.
¿En qué término? En términos de dz, de y, de x. ¿Bien? Bien. ¿Escribieron algunas dudas, algunas consultas? No. Profe, ¿esa forma cuál era? Esto tú lo puedes hacer siempre y cuando tengas simetría en el volumen. Porque imagínate, en la cuña igual podías, ¿ah? En la cuña igual podías. ¿Por qué? Porque la cuña, ¿cómo era? La cuña era algo así. No, ¿cómo era la cuña? No, la cuña era así. Ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y aquí pasaba el eje Z, acá iba el eje Y y acá estaba el eje X. ¿Ya? Entonces tú partías la cuña en la mitad. Entonces podías tomar solamente lo que estaba en el primer octante porque había una simetría. Ahora, si tu techo es oblicuo, estáis frito. No puedes ocupar simetría. ¿Se entiende? Va, entiendo. No, Sí, no sí, puedes sí. ocupar simetría. Acá tú podías haber dicho, calculo solamente esta parte de acá, calculo solamente el volumen de acá, ¿ya? Ese volumen, el que se genera ahí, y no la parte que está al otro lado. Entonces hubieses tenido que multiplicarla por 2, ¿ya? Por 2. Pero, por ejemplo, si hubiese sido un paraboloide que se corta con un plano, entonces ahí no hubieses podido hacerlo 4 veces, ¿ya? Porque los techos tendrían diferentes tamaños, ¿ya? Eso. Bien. Descanso y a la vuelta lo escribimos en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Nos vemos en 10 minutitos. ¿Qué pasó, amor?
Ya chicos, volví. Profe, Diga. me perdí en el límite superior que definimos para el de Z. Ya. Por favor, si puede volver a explicarlo. Bien. Vaya. El pulso no está bueno. Teníamos eso más o menos, ¿sí? Ok. El Z, si yo dibujo un monito acá adentro, ¿ya? Hay un mono. Tiene sus pies en el paraboloide y su techo, se mueva donde se mueva, siempre va a ser el techo, la parte o el hemisferio norte de la esfera, el hemisferio superior de la esfera. ¿Ok? Este hemisferio superior era la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z, parece que decía. Déjenme revisar. Acá está. No, acá está. La 1, esa. Más igual a 2z. Entonces, si nosotros completamos cuadrado de binomio, esto va a ser x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Pero al colocar eso, yo tendría que sumar 1 a este lado y sumar 1 a este lado. ¿Para qué? Para que ese cuadrado de binomio sea justamente eso. Entonces me va a quedar esto igual a 1. Si yo despejo el z, me va a quedar 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así que z menos 1 vale más menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Así que z va a ser 1 más menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, como es el casco superior, este casco es z igual a 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el que es 1 menos es la parte de abajo. Es la parte de abajo de la esfera. ¿Ya? Por eso el z está acotado superiormente por 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. E inferiormente está acotado por este paraboloide. ¿Cuál era el paraboloide? El paraboloide era z igual a x cuadrado más y cuadrado. Este paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por abajo va a estar acotado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Entonces, cuando yo escriba la integral en términos de z, va a ir desde x cuadrado más y cuadrado hasta 1 más la raíz que aparece ahí. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, ya. Bien. Bien, bien. Ya, escribamos esto entonces ahora en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Para ello, veamos y copiemos las coordenadas cartesianas. Control C, Control V. Podemos copiar, podemos escribirla en cartesiana de dos formas, ¿ah? Acuérdense de eso. Voy a pegarla acá. Ah, no, no era eso. Denme un segundito. Me equivoqué acá. Era Control C, Control V. Ahí sí.
era esa. ¿Ya? Vamos a dejarla acá y voy a reescribirla. Entonces, en coordenadas cilíndricas el volumen va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1, la integral entre menos la raíz de 1 menos x cuadrado hasta la raíz positiva de 1 menos x cuadrado, la integral de x cuadrado más y cuadrado hasta, desde x cuadrado más y cuadrado hasta 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esto iba a ser de z de y de x. ¿Bien? Eso eran coordenadas cartesianas. Pero también nosotros dijimos que este volumen podía ser escrito como 4 veces la integral de 0 a 1. ¿Ya? Porque solamente iba a considerar esta parte. A ver. ¿Cómo lo hago? Ahí. 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 ¿Ya? Y aquí y acá. Bien, y la parte de arriba iba a ser algo así. ¿Ya? Y nuestros ejes eran estos. Voy a escribir en negro mejor. Ahí, ahí, y ahí. ¿Ya? Teníamos eso. Acá voy a darle alguna curvatura también. Ahí sí. Y por lo tanto, la sombra, o mejor dicho, el contorno que hay acá abajo va a ser ese. ¿Bien? Entonces iba a ser 4 veces la integral de 0 a 1 en x, 4 veces la integral de 0 a 1. Esta parte, si ustedes se recuerdan, era una circunferencia de radio 1, que esa era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, esta parte de acá va a ser igual la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Entonces el i va a ser desde 0 hasta ese tope, desde 0 hasta 1 menos x cuadrado bajo raíz positiva. Y el z iba a ser el mismo, porque el z igual iba a seguir teniendo su piso en el paraboloide y su techo en la esfera. Entonces aquí vamos a colocar x cuadrado más y cuadrado hasta 1 menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esto era de z de y de x. ¿Ya? Entonces, para escribir esto en coordenadas A, lo que yo tengo acá arriba no son coordenadas cilíndricas, porque las copié y esas eran las coordenadas cartesianas. Y va a ser eso. En coordenadas cilíndricas tenemos que el x vale r coseno teta, el y vale r seno teta y el z vale z. ¿Bien? Pero el radio se va a mover desde 0 hasta 1, porque esta es una circunferencia de radio 1. Desde 0 hasta 1. El ángulo teta, fíjense, el ángulo teta es este. Se mueve desde aquí hasta acá. ¿Qué ángulo es ese? Pi cuarto. Entonces se mueve desde 0 hasta pi cuarto. Si yo considero la figura completa, ¿ya? La figura completa, no me quedó muy bonito el dibujo de la figura completa, a ver. El ángulo se movería desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Pero si yo considero solo un cuarto, entonces en coordenadas, y lo otro, el jacobiano va a ser R. ¿Bien? El jacobiano es R. De hecho, el valor absoluto del jacobiano es R también, porque se mueve de 0 a 1, así que estamos bien. Sí, tienes razón, es pi medio. Perdón, pi cuarto es 45.
Gracias, gracias, gracias. Se mueve hasta pi medios. Muchas gracias. Así que el volumen va a ser 4 veces la integral de. Escribamos esto en términos de z de r de teta. De z de r de teta. Colocamos al tiro el jacobiano, que es r. ¿Bien? El ángulo teta se mueve de 0 hasta pi medios. ¿Ya? El R se mueve desde 0 hasta 1. Y el Z, ¿dónde se mueve el Z? El Z se mueve desde x cuadrado más y cuadrado. Eso va a ser r cuadrado coseno cuadrado teta más r cuadrado seno cuadrado teta. Por lo tanto, se va a mover simplemente desde r cuadrado. ¿Ya? Factorizan y les queda r cuadrado factor de seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1. Así que va a ser desde r cuadrado. ¿Hasta dónde? Hasta esta parte de acá. Y esa parte de allá arriba es 1 más la raíz de 1 menos, factorizo por menos y me queda x cuadrado más y cuadrado, o sea, hasta 1 menos r cuadrado. ¿Ya? Y esas serían las coordenadas cilíndricas. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Ok. Ya. Ahora tenemos que ir con las coordenadas esféricas. Siempre de cartesianas a cilíndricas y de cartesianas a esféricas. Ignacio, por tu consulta. Bien. Ahora se complica un poco más la cosa. Ahora se complica un poco más la cosa. Bien. Ojo, ustedes esto de aquí podían haberlo escrito de otra forma también, que es lo que yo les mencionaba. Si ustedes consideran esto así, entonces el volumen va a ser, ya no 4 veces, porque si nosotros suponemos que no hay simetría, no tenemos que hacerlo 4 veces, sino que hay que hacerlo completito. En este caso, vamos a tener una integral de 0 hasta 2pi. ¿Para qué? Para que dé la vuelta completa. ¿Ya? Los 360 grados. ¿Ya? Para que dé la vuelta completa. ¿De quién? El radio se va a seguir moviendo de 0 hasta 1. Y el piso va a seguir siendo el mismo. O sea, se va a seguir moviendo desde r cuadrado hasta 1 más la raíz de 1 menos r cuadrado. Y aquí va a seguir siendo el jacobiano de z de r de teta. ¿Bien? Así que también se puede calcular de esa forma. Y me parece mucho que para calcular el volumen esta es la forma más fácil. Esta es la forma más fácil. ¿Ya? Ahí después ustedes hacen el cálculo. El resultado que tiene que darle va a ser 7pi sextos. ¿Ya? Entonces veamos qué ocurre ahora con las coordenadas. Coordenadas. ¿Qué nos faltan? Esféricas. ¿Ya? Para eso necesito un buen dibujo. Veamos qué pasa con mi dibujo. Profe, Diga. en la cilíndrica siempre va a ser ese el orden de la derivada, o sea, de z de r de teta. Habitualmente sí, de z de r de teta o de z de teta de r. ¿Sí? Porque el z siempre va a quedar generalmente entre paraboloides, esferas y cosas así. Y por lo tanto ahí tú vas a tener z en términos de x cuadrado y cuadrado. Y eso se puede escribir en términos de r y de teta. El z se puede escribir en términos de r y de teta. ¿Ya? Entonces esa tiene que ser tu primera integral
a resolver. ¿Bien? Ah, ya. Es por eso más que nada. ¿Ya? Ahí me quedó más o menos el dibujo. Bien. Ahora, lo importante es este borde de acá. Este borde de acá. A ver, ese borde es importante. Ese borde. Es importante. ¿Bien? Ya. Ok. Estas son coordenadas. Coordenadas. A ver, déjenme. Coordenadas esféricas. ¿Bien? En coordenada esférica. Si yo coloco, acuérdense que aquí ustedes tienen que... de nuevo apareció eso. Si ustedes tienen un punto acá, ¿ya? En coordenadas esféricas, el ángulo phi es este. ¿Ya? Este angulito de aquí que yo voy a pintar en negro. ¿Ya? Ese ángulo de ahí es el ángulo phi. ¿Bien? Y hasta ahí, ese radio, mientras se mueva así, mientras se mueva hasta ese ángulo, hasta este borde, ¿ya? Podemos decir que phi siempre topa con el casquete esférico. ¿Ya? Siempre topa con el casquete esférico. Sin embargo, ¿Cómo, profe? ¿Puede sí, decirlo? al tiro lo repito. Acá, cuando yo me muevo, o cuando este radio se mueve aquí, siempre va a topar con el casquete esférico. Siempre. Hasta ahí. Hasta justo ese borde que yo recalqué en rojo. ¿Ya? Y que yo ahora voy a remarcar en amarillo mejor. Porque hice las líneas rojas. Hasta aquí, el ángulo ρ, el radio R, siempre se va a mover desde cero hasta el casco esférico. ¿Bien? Y por lo tanto se va a formar ese ángulo. Como desde Z al radio o algo así. No. No. Lo que pasa es que, a ver. Fíjate. Si yo tiro láser desde aquí, y empiezo a tirar los radios, algunos van a chocar acá, con ese borde negro, con ese borde negro, con ese borde negro, con ese borde negro. Pero aquí, los láser que yo tiro desde el origen van a topar por acá arriba, por ejemplo, con el casquete esférico. Casquete esférico, casquete esférico, casquete esférico, casquete esférico, casquete esférico, casquete parabólico, 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 parabólico. Y todos esos son radios, ¿ya? Son radios. Radio, porque acuérdense que en la esférica el radio cambia, ¿bien? El radio cambia, ¿ya? Ya no es el radio que nosotros analizábamos acá abajo. Ya no es ese radio R,
sino que es un radio que muchos lo llaman ρ. ¿Bien? Entonces vamos a llegar en principio al casquete esférico. Desde cero, así que siempre topa con el casquete esférico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un radio que parte de cero y llega hasta la cúpula del casquete esférico. ¿Bien? Pero va a haber otro radio que parte de cero y ¿con quién va a topar? Con el casquete parabólico. ¿Ya? Noten esa diferencia, por favor. ¿Bien? Ok. Así que, ¿cómo lo podría explicar esto? A ver. Las esféricas son las más complicadas, por si acaso. El ángulo teta, que es el ángulo que se va a mover acá abajo, el ángulo teta, siempre se va a mover, aquí en este caso, entre 0 y 2pi. ¿Bien? Entre 0 y 2pi. Ahora, el ángulo phi, aquí yo tengo que tener cuidado, porque el ángulo phi, fíjense, tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. El ángulo phi es el ángulo que uno mide con respecto al eje Z. ¿Ya? Y si yo coloco como tope ese ángulo phi, es porque aquí está el casquete esférico. ¡Pum! Entonces tengo que calcular, le coloqué teta, aquí es el ángulo phi. Ahí el ángulo phi. Entonces tengo que ver hasta qué ángulo nosotros vamos a llegar. Pero acuérdense que aquí, si yo dibujaba el plano, nosotros aquí topábamos en 1, ¿ya? Ese ángulo va a ser justamente 45 grados. Ese ángulo va a ser 45 grados. Entonces el ángulo phi se va a mover desde 0 hasta pi cuartos. ¿Bien? Desde 0 hasta pi cuartos. Y el radio R, no es el radio, sí, el radio R se va a mover desde 0 hasta ¿dónde? Hasta el casquete esférico. ¿Cuál era ese casquete esférico? O la parte superior de la esfera. Era 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Pero eso nosotros lo podemos calcular de otra forma. A ver, denme un segundo. A ver. Denme un segundito, déjenme pensar. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí tengo 1 más la raíz de eso. Ya. ¿Y cómo se escribe ese ángulo? A ver. ¿Cómo se escribe ese ángulo? Ah, ya. Ahora me acordé. Acá el cambio de coordenadas cartesianas a esférica es x igual a r coseno de phi seno de phi. No me acuerdo bien cómo era. Lo puedo calcular, pero me voy a demorar mucho. Si ustedes miran sus apuntes, me dicen el cambio variable acá. Que X a R coseno de teta, seno de phi. Ah, ya. Coseno teta, seno de phi. Ya, entonces va a ser
coseno teta, seno phi. Ya. Y el I, R, R seno de teta y seno de phi. seno de phi. Y el Z era R coseno de phi, ¿cierto? Me parece mucho que así era. Bien. Entonces, esto va a ser, vamos a llegar hasta 1 más la raíz de 1 menos R cuadrado coseno cuadrado phi, seno cuadrado phi, coseno cuadrado teta, seno cuadrado phi. Voy a colocar un paréntesis acá. Menos, aquí me va a quedar más R cuadrado seno cuadrado teta, seno cuadrado phi. Vamos a copiarlo mejor. Lo va a pasar a la siguiente hoja. Página siguiente. Control V. Y esto va a ser 1 más la raíz de 1 menos R cuadrado seno cuadrado phi. Y acá adentro me va a quedar coseno cuadrado teta, ¿cierto? ¿Está bien o no? Coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. Así que esto va a ser 1 más la raíz de 1 menos R cuadrado seno cuadrado phi. ¿Está bien eso? Me parece mucho que sí. Sí, porque esto vale 1. Sí. Ya, y ahí, ¿qué más podemos hacer? Me parece mucho que nada más, ¿ah? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el radio? Va a llegar justamente hasta esto de acá. Hasta 1 más la raíz de 1 menos R cuadrado, seno cuadrado de phi. Bien. Así que la integral en coordenadas, pero ojo, ahí nosotros solamente hemos definido para el casquete esférico, me falta otra parte todavía. El volumen hasta ahí va a ser la integral de 0 a 2pi en teta, de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi cuartos, de la integral, ya, y aquí colocamos nosotros el radio, que va a ir desde 0 hasta el casquete esférico, que es 1 más la raíz de 1 menos R cuadrado, seno cuadrado de phi. ¿Bien? Y aquí, ¿qué me queda? Me queda de teta, de phi, y aquí me va a quedar de R. Y el jacobiano que nosotros vamos a tener acá, era R cuadrado seno de phi. ¿Bien? Pero acá me falta otra cosa. Me falta la integral. Me falta esta parte de acá. El ángulo teta. Aquí lo escribí mal, pues no es de teta de phi de R. De 0 a 2pi en términos de teta. Así que aquí es de teta. De 0 a pi cuarto es de phi, pero este de aquí es de z. ¿Ya? Que en realidad no es de z, es un dr. dr. Sí, porque el radio se mueve desde 0 hasta acá, hasta el casquete. El otro va a ser desde 0 hasta 2pi, bien, de 0 hasta 2pi, de la integral desde pi cuartos, sí, porque el ángulo phi se va a mover desde aquí hasta que nosotros lleguemos acá, hasta el suelo, que va a ser desde pi cuarto hasta pi medio, porque recuerden que el ángulo se mide con respecto al eje z. Entonces acá tenemos de teta, de phi,
Y aquí me falta el dr, y acá adentro va un r cuadrado seno de phi. Pero el r se mueve desde 0 hasta el paraboloide. ¿Ya? Y el paraboloide, ¿cuánto vale el paraboloide? El paraboloide era z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Sí, ese era. Por lo tanto, z vale, x era r coseno teta seno phi, así que me queda todo al cuadrado, más, acá me queda r cuadrado seno teta seno phi. Así que esto va a ser simplemente r cuadrado seno phi. Así que aquí va a llegar hasta r cuadrado seno phi. ¿Bien? Seno cuadrado de phi, profe. Seno cuadrado de phi. Ahí estamos. ¿Bien? Profe, yo quedé colgado en una parte, ¿Qué parte? en la de pi cuarto, cuando el phi va de 0 a pi cuarto, en la Ya. página anterior. Ya. Lo que ocurre es que este borde es... ¿Cuál era esa? Era altura 1. ¿Cierto? Era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Y a qué altura se encontraba eso? Aquí estaba justo el centro de la esfera, por lo tanto, aquí el z vale 1. Por lo tanto, todos estos puntos aquí están en z igual a 1. Si yo me voy acá a esta pared, aquí el x vale 1, el y vale 0, y el z vale 1. ¿Bien? Entonces tengo 1, 1. Por lo tanto, lo que se te formó aquí es este radio, el radio más grande. ¿Bien? Y como pasa por este punto, que es el 1,0,1, el ángulo que se te forma acá, ese ángulo es de 45 grados. Y ese vale pi cuartos. Entonces se te va a mover desde 0 hasta pi cuartos. Por eso. Se toma el ángulo mayor. Sí, porque tu radio se va a mover desde el eje Z hasta que topes con este borde, que es el borde donde se intersecta la esfera con el paraboloide. Eso es. ¿Ya? Ya. Y después Entonces, ahí para el estaba otro, sacando. y después para el otro, partes acá, partes aquí, partes en pi cuartos, y después vas achicando el ángulo, hasta que te tienes que generar estos puntos de acá. Vale, entiendo. Eso es. ¿Bien? Vale, gracias, profe. Ya. Ahora, el cambio a coordenadas más difícil es el de coordenadas esféricas. ¿Bien? ¿Cómo calculan ustedes la integral de volumen? Para mí la más fácil es esta de acá. ¿Bien? Inclusive, yo sospecho, prefiero decirles la verdad, que lo que yo escribí no está tan bien. No quiere decir que esté horriblemente mal. Pero ¿por qué sospecho que no está tan bien? Porque esta última tiene que depender de phi y de teta. Pero acá está dependiendo de quién, de r. No sé si se entiende. ¿Sí? Esta tiene que depender, esta función que queda arriba y la de abajo tiene que depender de phi y de teta, de los dos. Y me está dependiendo de r. Entonces quiero ver ese problema y aclarárselo cuando corresponda, ¿ya? Cuando tenga un poquito más de tiempo. ¿Bien? Ya chicos, la clase de hoy queda hasta acá. Recuerden que les dije